Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa, FM. Pachamama. En defensa de nuestra madre tierra, de la cual somos parte. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangre, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños. En cada mañana que nos levantamos, sin ser conscientes, estamos firmando un contrato de aceptaciones de muchas cosas que pasan en nuestro contorno, en nuestro mundo, en nuestro universo. En el año 2003, recordando el triste aniversario de los acontecimientos del 11 de septiembre, un anónimo escribió un texto que fue leído, entre otros, en una radio francesa. Escuchemos lo que aceptamos sin poder hacer nada o casi nada sobre este contrato social criminal. Poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. El contrato. Lo firmas cada mañana. Queridos amigos y amigas, el 11 de septiembre marca el triste aniversario de una catástrofe simbólica para la humanidad. Poco importan nuestras creencias o nuestras ideas políticas. El sistema imperante en nuestro mundo libre reposa sobre una especie de contrato aprobado por cada uno de nosotros. Lo firmamos cada mañana al simplemente no hacer nada. Acepto la competición como base de nuestro sistema, aunque sea consciente de que engendra frustración y cólera para la gran mayoría de los perdedores. Acepto que me humillen y exploten siempre que me permitan explotar o humillar al que ocupa un lugar inferior en la pirámide social. Acepto la exclusión social de los marginados, de los inadaptados y de los débiles, porque considero que la carga de la sociedad tiene sus límites. Acepto pagar a los bancos para que inviertan mi salario a su conveniencia y que no me den ningún dividendo de sus gigantescas ganancias, las que utilizarán para desvalijar a los países pobres, hecho que acepto implícitamente. También acepto que me cobren una alta comisión para prestarme dinero que no es otro que el de otros clientes. Acepto que congelemos y botemos toneladas de comida para que la bolsa de valores no se derrumbe, en vez de ofrecer esta comida a los necesitados y evitar que cientos de miles de personas no mueran de hambre cada año. Acepto que no sea legal poner fin a tu propia vida rápidamente, y para compensar, sí acepto que se haga lentamente inhalando o ingiriendo sustancias tóxicas permitidas por los gobiernos. Acepto que se haga la guerra para hacer reinar la paz. Acepto que en nombre de la paz el primer gasto del gobierno sea el de defensa. Acepto pues que los conflictos sean creados artificialmente para deshacerse del stock de armas y alimentar así a la economía mundial. Acepto la hegemonía del petróleo en nuestra economía, aunque sea una energía muy costosa y contaminante, y si se descubriera un nuevo recurso gratuito e ilimitado de producción de energía, acepto impedir todo intento de sustitución porque sería nuestra perdición. Acepto que se condene el asesinato de otro ser humano, salvo que los gobiernos decreten que es un enemigo y me recluten para matarlo. Acepto que se divida la opinión pública creando partidos de derecha y de izquierda que pasan su tiempo peleándose haciéndome creer que el sistema avanza. Además, acepto todas las divisiones posibles con tal que me permitan dirigir mi cólera hacia los enemigos escogidos cuando se agiten sus retratos ante mis ojos. Acepto que el poder de formar la opinión pública, antes en poder de las religiones, esté ahora en manos de los hombres de negocios no elegidos democráticamente y que controlan totalmente los estados porque estoy convencido del buen uso que harán de él. Acepto que la felicidad se reduce a la comodidad, el amor al sexo y a la libertad para satisfacer todos los deseos, porque eso es lo que la publicidad me repite todo el día. Cuanto más infeliz sea,
más consumiré. Cumpliré mi papel contribuyendo al buen funcionamiento de nuestra economía. Acepto que el valor de una persona se mide según su cuenta bancaria, que se aprecia su utilidad en función de su productividad y no de sus cualidades, y luego se les excluya del sistema si ya no son suficientemente productivos. Acepto pagar generosamente a jugadores de fútbol y estrellas del espectáculo, pero mucho menos a los maestros y los médicos encargados de la educación y la salud de las futuras generaciones. Acepto desterrar de la sociedad a las personas mayores cuya experiencia podría sernos útil, pues como somos la más avanzada civilización del planeta y quizá del universo, sabemos que la experiencia no se comparte ni se transmite. Acepto que me presenten noticias negativas y aterradoras del mundo todos los días para que yo aprecie hasta qué punto nuestra situación es normal, porque sé que mantener el miedo en mi espíritu solo puede ser beneficioso para mí. Acepto que los industriales, militares y políticos se reúnan periódicamente para, sin consultarnos, tomar decisiones que comprometen el futuro de la vida y el planeta. Queridos amigos, poco importan las creencias y las ideas políticas. Acepto consumir carne de vacuno tratada con hormonas sin que se me avise explícitamente. Acepto que el cultivo de alimentos genéticamente modificados se propague por todo el mundo, permitiendo así a las multinacionales agroalimentarias patentar seres vivos, amasar monstruosas ganancias y tener bajo su yugo a la agricultura mundial. Acepto que los bancos internacionales presten dinero a los países que quieren armarse y combatir, y estos bancos luego elijan los países que harán la guerra y los que no. Soy consciente de que es mejor financiar a los dos bandos para estar seguro de ganar dinero y prolongar los conflictos el mayor tiempo posible con el fin de saquear sus recursos completamente si no pueden reembolsar sus préstamos a tiempo. Acepto que las multinacionales se abstengan de aplicar los progresos sociales de Occidente en los países desfavorecidos, considerando que ya es una suerte para ellos que los hagamos trabajar. Prefiero que se usen las leyes en estos países para permitir la explotación de niños y niñas en condiciones precarias e inhumanas, y en nombre de los derechos universales del hombre y del ciudadano, no tenemos derecho a intervenir. Acepto que los políticos pueden ser de honestidad dudosa y tal vez incluso corruptos. Además creo que es normal su sacrificio debido a la presión que sufren, pero para los demás, la gran mayoría, sí acepto la tolerancia cero. Acepto que los laboratorios farmacéuticos y las industrias agroalimentarias vendan a los países más pobres productos caducados o usen y vendan sustancias cancerígenas prohibidas en Occidente. Acepto que el resto del mundo, es decir, 4.000 millones de personas iguales, pueden pensar de forma diferente, pero a condición de que no vengan a expresar su opinión en nuestra casa y menos aún intenten explicar su historia con sus nociones filosóficas primitivas. Acepto la idea de que solo hay dos posibilidades en la naturaleza: cazar o ser cazado. Y si estamos dotados de conciencia y lenguaje, ciertamente no son para escapar de esta dualidad, sino para justificar por qué actuamos de ese modo. Acepto considerar nuestro pasado como una sucesión ininterrumpida de conflictos, de conspiraciones políticas y de voluntades hegemónicas. Pero sé que hoy en día todo esto ya no existe porque estamos en la cumbre de nuestra evolución, y que las normas que rigen nuestro mundo son la búsqueda de la felicidad y la libertad de todos los pueblos, como lo oímos sin cesar en todos los discursos políticos. Acepto sin discutir y considero como verdad todas las teorías propuestas para explicar los misterios de nuestros orígenes, y acepto que la naturaleza haya dedicado millones de años para crear un ser humano cuyo único pasatiempo es la destrucción de su propia especie en unos instantes. Acepto la búsqueda del beneficio como el fin supremo de la humanidad y la acumulación de riqueza como la realización de la vida humana. Acepto la destrucción de los bosques, la casi desaparición de los peces de nuestros ríos y océanos. Acepto el aumento de la contaminación industrial y la propagación de venenos químicos y elementos radioactivos en la naturaleza. Acepto la utilización de toda clase de aditivos químicos en mi alimentación, porque estoy convencido de que si se añaden es porque son útiles, seguros e inofensivos. Acepto la guerra económica que castiga brutalmente el planeta, aunque sienta que nos lleva a una catástrofe sin precedentes. Acepto esta situación y admito que no puedo hacer nada para cambiarla o mejorarla. Acepto ser tratado como ganado
porque en definitiva creo que así estoy bien. Acepto no hacer ninguna pregunta, cerrar los ojos a todo esto y no formular ninguna objeción válida, porque estoy muy ocupado con mi vida y mis preocupaciones. Acepto incluso defender a muerte este contrato si me lo piden por ley. Por tanto, acepto con toda mi alma y conciencia y para siempre esta triste realidad Matrix que ponen delante de mis ojos para evitar que vea la realidad de las cosas. Sé que todos ustedes actúan por mi bien y por el de todos, y por ello les doy las gracias. 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 Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. En un comienzo de esta historia funesta gobernaban las religiones, concretamente la Iglesia Católica. Luego los gobiernos, con un formato democrático, tomaron el poder y las decisiones sobre todos. Luego vino el poder de las transnacionales o multinacionales, que hoy tienen más poder que los gobiernos de todos los países. Pero atención, todas estas grandes empresas, grandes capitales, están apuntados como los malos de la película, y sin duda lo son. Pero también existen los gobiernos de cada país que son lacayos, tristes entreguistas de recursos naturales, a pesar de envenenar y matar a su propia gente. Tengamos en cuenta, muy presente, lo que le estoy diciendo con los gobiernos que son totalmente inconscientes y lacayos de este sistema criminal y asesino. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.